se iba a levantar de una manera poderosa. Aleluya. Pero ahora ha dicho Jehová que tú cancelaste los principios de los cuales comenzaste a obedecer, pero te deslizaste en el camino. Ay, Padre. Y como te deslizaste en el camino, ahora tu casa perecerá. Dios te bendiga, Dios te guarde, esa gente linda hermosa que están sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana de tu segmento, la obra de la unción. Te hablo el ministro Christopher Aquino y quiero bendecir tu familia, tu ministerio y todo lo que emprendes en Cristo Jesús. No te muevas, tenemos visita de tierra extranjera, Colombia, Barranquilla. Y para mí es un honor, un beneplácito presentar a un hombre de Dios que nos está visitando por primera vez aquí en esta cabina. Dejaré al ministro Brian que se presente. Ahí está, bello de estar, bienvenido, Dios mío, ministro. bienvenido. Es para mí una honra poder compartir en esta emisora Excelencia Cristiana, compartir con grandes hombres de Dios como ustedes. Mi nombre es Brian Zabaleta y estamos muy expectantes de lo que Dios está haciendo y estará haciendo en esta bella nación. Amén, Dios mío, amén. mi gente de Colombia, activo, vaya compartiendo, denle like, haga una lista de difusión porque sé que hay una palabra profética que va a bendecir tu vida. Pero no estamos solos, me acompaña un amigo, un hermano que me admiro bastante, se llama igual que yo, pero carga apellido diferente. Dejaré el ministro Arias que se presente. Ahí está, bella audiencia. Amén, mi hermano. Dios te bendiga. Dios bendiga también al ministro que nos acompaña. Para nosotros siempre va a ser un honor y siempre va a ser un privilegio poder compartir cultura y poder compartir naciones diferentes. Siempre será un honor tener a un colombiano, una persona de allá. Siempre será un honor tener extranjeros aquí con nosotros hasta que nos llegue el tiempo de poder estar allá con ustedes. De verdad que bendecimos a todas las naciones de una manera especial. Donde se encuentre alguien que sirve al reino que nosotros le servimos, que Dios le bendiga y que Dios bendiga también a los que no sirven en el reino que nosotros también estamos. Así que le habla el ministro Christopher Arias y estamos bien expectantes de lo que se va a desatar en el día de hoy. Así que manténgase conectado porque lo que Dios hará en el día de hoy será extraordinario. Nuestro hermano nos estaba contando detrás de cámara algo impresionante que tiene, despertó en nuestro espíritu y lo va a compartir Aleluya. con cada uno de ustedes, mi hermano. Sin más preámbulo, en ese mismo tenor fluya. Aleluya. En este maravilloso día quiero compartirte una palabra que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Dice así: Por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Aleluya. Quiero ministrarte una palabra corta titulada 3 principios para ser posicionado. Aleluya. Wow. Dentro de la rama o cuando hablamos acerca de posición, no estamos entendiendo que posición es una función o una asignación que se le delega a una persona de la cual está capacitada para asumir dicho rol. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que hay principios que nosotros tenemos que establecer en nuestra vida para establecer y llegar a dicha función, nosotros tenemos que entender que no todo el mundo llega a la cumbre de la montaña. Porque para llegar a la cumbre de la montaña, tú primero llegas a la falda. Y entre la falda de la montaña y la cumbre de la montaña hay un espacio y tiempo. Y el problema de este tiempo, amado ministro, Sí. es que hay mucha gente de la cual no solamente quieren tomar caminos alternos, sino que se quieren borrar el proceso, el tiempo y el espacio que te va a conllevar a la cumbre de la montaña. Nadie llega a la cumbre de la montaña por sí solo. No. Nadie llega a la cumbre de la montaña de una manera alterna al camino que ya ha sido diseñado, Tremendo. al camino que ya ha sido propuesto. Por eso, si tú quieres alcanzar un llamado o quieres alcanzar una posición, lo primero que tú tienes que entender que para llegar a la cumbre de la montaña se necesita tiempo y espacio. Y ese tiempo y espacio lo llamamos formación o instrucción. El problema es que se ha levantado una generación que ha despreciado la formación y ha despreciado la instrucción que viene de parte del Padre. Aleluya. Alguien quiere posición pero no quiere proceso. Alguien quiere
quiere posición, pero no quiere ser entrenado, ser instruido, ser capacitado. Recuerda que dentro de la cumbre de la montaña tú no te sostienes fácil. Por eso es que cuando mucha gente llega a la cumbre de la montaña y tomaron caminos alternos, han pasado de la cuna al trono. Y cuando alguien pasa de la cuna al trono sin tener evidencia, registros y marca de lo que Dios ha hecho en su vida, ese hombre, su llamado no es duradero. Esa persona fracasa. ¿Por qué fracasa? Sí. ¿Por qué? Fracasa porque no tiene evidencia, no tiene registro, no hay algo que de peso le fundamenta a él y diga realmente yo atravesé un tiempo y espacio, formación, instrucción. Por eso la Biblia enseña, Mateo capítulo 7, versículo 24, cualquiera que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras estas? Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vino toda clase de tempestad, se levantó contra ese hombre. Pero ese hombre tuvo un fundamento correcto. ¿Por qué? Porque había fundamentado ¿dónde? En el lugar correcto. Cuando tú no fundamentas y no tienes principio, porque un principio es un fundamento, un principio es una marca de la cual te va a sellar para que tú estés capacitado para obtener la posición de la cual Dios quiere entregarte. El problema de este tiempo es que hay gente que quiere ser posicionada, pero no tiene marca, no tiene evidencia, no tiene credenciales. Y no te hablo de credenciales de las cuales te entrega un concilio o una organización. Te hablo de las credenciales, como dijo Pablo a estos hombres de Dios. Procura presentarte delante de Dios de una manera aprobada. Pero esta generación no quiere recibir principios, no quiere recibir concepto, no quiere recibir instrucción. Y cuando alguien no recibe instrucción, ese tipo de gente va a buscar caminos alternos que lo lleven a cierta posición. Y todos aquellos que se levanten de esta manera, déjame decirte que solamente te espera un camino. Pregúntame cuál es el camino. El fracaso. Y es allí entonces donde llega la derrota, el desánimo, donde llegan aquellas cosas de las cuales tú no querías experimentar. Son los momentos de los cuales recibes una gloriosa temporada, pero te convertiste en una estrella fugaz. ¿Por qué? Porque no había sostenimiento. Y nosotros no estamos llamados para ser estrellas fugaces. Nosotros estamos llamados para ser luminares en el cielo, para que tu luz nunca se apague, para que tu luz sea permanente, sea duradera y sea establecida. Pero ¿qué es lo que está pasando? Ana estaba atravesando. Si usted lee el primer libro de Samuel, usted se da cuenta que Ana estaba en una condición. Ana se encontraba en una lucha, en una batalla. Había algo que lo tenía en una esterilidad. Dice la Biblia de que su esposo Elcana le entregaba una porción especial a la hora del sacrificio. Pero cuando le entregaba esta porción especial, Ana sabía y tenía por entendimiento de que ella no podía concebir hijos. Entonces algo pasaba entre ella y Penina, algo la afligía. Ella buscaba la forma de por sus propias habilidades, de por sus propios medios tener un hijo, pero la Biblia dice de que Jehová no la había podido concebir hijo a Ana. Ese es el problema de la gente. Entramos en un espíritu de competitividad. Yo soy mejor que tú eres mejor que yo. La gente, aleluya, Dios mío, la gente carece de formación, la gente carece de principio. Y cuando usted no tiene principio, usted es una persona que siempre va a estar en competitividad con todo el mundo. Y déjame decirte algo, cuando está el fundamento correcto, tú no tienes que compararte con nadie, tú no tienes que decir yo soy mejor que tú, porque Pablo enseñó un principio de humildad y es mira a los demás como superiores a ti mismo. No importa quién estás mirando. Cuando alguien quiere alcanzar una gloria poderosa, tiene que saber que tiene que tener los pies sobre la tierra. Y cuando alguien tiene los pies sobre la tierra, está reconociendo que la humildad prima por encima de todas las cosas. Pero se ha levantado gente que cree que porta avivamiento, que cree que porta gloria, porta poder, porta fuego, pero dentro de ellos todavía carecen de principio, carecen de fundamento, carecen de formación. Usted le exhorta y esa gente te bloquea del Facebook, te bloquea del WhatsApp, se van de la iglesia. Ese tipo de gente no prospera
en el reino. Ay. Porque el reino no se mueve con gente sentimentalista. El reino se mueve con gente que porta gloria, que porta peso, que porta una palabra. Porque la palabra de verdad es espada de doble filo. Y cuando la palabra penetra, rompe todas aquellas cosas que son limitantes, son impedimentos. En algún momento Ana se encontraba limitada. ¿Por qué? Porque ella no tenía la forma, la capacidad de poderle darle un hijo a su marido. Pero lo que más me impacta era que la porción especial que le daba a su marido la mantenía en un estado de confort y un estado de comodidad. Ese es el problema de la iglesia, que como creen que tienen dones, como creen que tienen talento, como creen que Dios se manifiesta, entran en un estado de comodidad, entran en un estado de conformidad, entran en un estado de esterilidad, porque Dios es un Dios de constante movimiento. Dios no llamó a la gente para estar estancada, para estar paralizada o estacionada. La Biblia dice en el libro de Génesis que las principales características e instrucciones proféticas que Dios se le dijo al hombre cuando lo hizo, le dijo: fructificaos y multiplicaos. Entonces la idea de Dios no es que tú te estanques, la idea de Dios es que tú te multipliques. Aleluya. La idea de Dios es que tú te fructifiques. Pero ¿por qué hay tanta gente en esterilidad? Porque hay mucha gente en competencia, porque hay mucha gente que no ha entendido qué es realmente portar la gloria a vos, portar la presencia de Dios. Eso era lo que no entendían los coreitas. Los coreitas eran de la tribu de Leví, era gente que estaba diseñada para cargar un peso de gloria sobre sus hombros. Pero esa gente no entendió la magnificencia, el poder de que cuando tú cargas la gloria de Dios sobre tus hombros hay un peso de responsabilidad. Aleluya. El problema es que se ha levantado gente irresponsable, líderes irresponsables, pastores irresponsables, ministros irresponsables, que no le han dado el valor necesario a la gloria del Todopoderoso. Por eso la Biblia enseña de que los hijos de Elisa eran perversos, eran impíos, y la impiedad está hablando acerca de hombres malos, hombres que no tenían conocimiento de Jehová. Aleluya. Hombres que no se les había enseñado la palabra, a pesar de que provenían de la tribu de Leví, de que el sacerdocio se heredaba por herencia. Había algo que les faltaba a ellos, había algo que ellos no podían obtener. La Biblia dice de que Jehová resolvió matarlo, porque además que Dios es Dios amor, es verdad, pero también Dios es fuego. Cuidado, te metes y comienzas a jugar con las cosas de Jehová, creyendo que como Dios te usa, tú no tienes que tener responsabilidad. La Biblia dice de que estos hombres con las mujeres del templo dormían con ellas todos los días. Ellos también cogían de las ofrendas de Jehová y ultrajaban de ellos, sacaban provecho. Entonces la Biblia enseña que se levantó un varón que no aparece en flyer, un varón que no aparece en congresos internacionales, un varón que no tiene pasaporte, un varón que no hay donaciones, y dice: así te dice Jehová, yo había dicho que la casa tuya y la casa de tu padre se iba a levantar de una manera poderosa, pero ahora ha dicho Jehová que tú cancelaste los principios de los cuales comenzaste a obedecer, pero te deslizaste en el camino. Y como te deslizaste en el camino, ahora tu casa perecerá, ahora serás... Dios mío, ahora será como montones de ruinas. Ahora tu casa no va a ser próspera, no va a ser estable, no va a ser fundamentada. Va a ser una casa de la cual va a ser una casa de vergüenza. Porque hay algo que cuando tú te levantas contra el trono de Dios, cuando tú deshonras lo que el Padre ha puesto sobre tu vida y no adquieres responsabilidad sobre eso, entonces dice la Biblia que Dios también te desprecia. Dios también te desecha. Y este es el tiempo donde se levantarán anónimos, gente que la gente no conoce, gente que no aparece en flyer, gente de la cual no aparecen naciones, gente que está en el secreto, gente que está en el monte, gente
hombres que cuando hablan, así dice Jehová, son palabras que no caen a tierra, son palabras que penetran, son palabras que destruyen, son palabras que edifican, son palabras que traen alineamiento a una generación de la cual empezó en el camino correcto, pero se deslizaron y han terminado en la carne. Por lo tanto, necesitamos levantar una generación que tenga principio y que tenga carácter, una generación de la cual sea como Ana, que no se quedó en esa condición. Y yo le estoy hablando a una Ana que va a ser despertada, yo le estoy hablando a una Ana que va a ser trascendida, una Ana que va a ser transicionada, una Ana que va a salir del estado de esterilidad, del estado de estacionamiento, del estado de parálisis, y se va a levantar, va a tomar una decisión, como lo dice el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Se levantó Ana y fue a Silo y lloró abundantemente. Entonces hizo un voto e hizo una promesa, porque los hombres de verdad tienen palabra. Los hombres de verdad, cuando dicen amén, es amén. Los hombres de verdad, cuando dicen así es, así es. Los hombres de verdad, cuando empeñan su palabra, la cumplen. Pero dentro de este tiempo se ha levantado una generación que lo que menos porta es palabra. El testimonio de Cristo ha sido vituperado. ¿Por qué? Wow, Dios mío. Porque hay gente de la cual carece de principio, carece de fundamento, carece de formación, carece de intrusión. Todo el mundo quiere la cumbre de la montaña, pero nadie quiere estar en la falda, nadie quiere pasar el valle, nadie quiere recorrer el tiempo y el espacio de lo que hay entre un punto y otro punto. Por eso vengo a decirte, si quieres llegar por el camino correcto a la cumbre de la montaña, no hay atajo, no hay atajo. Si te vuelas los atajos, te espera el barranco, te espera el fracaso, te espera la destrucción, te espera momentos de los cuales te vas a encontrar de una manera como un desaforado, como un hombre que no tiene entendimiento de las cosas. Pero es el tiempo donde se va a levantar gente de la cual va a subsistir una generación que se ha corrompido, porque qué difícil es tener dentro del pueblo sacerdotes que se han corrompido, gente de la cual dice la Biblia que habían perdido el temor a Jehová. Y en esta mañana vamos a recuperar la sensibilidad al Espíritu Santo, porque hay mucha gente, amado hermano, hay mucha gente de la cual han perdido la sensibilidad al Espíritu. Son gente que habla de labios para afuera, pero su corazón está lejos del Todopoderoso. Qué difícil que en esta generación alguien le iba a pedir un consejo a Elí, alguien le iba a pedir un consejo a sus hijos, pero era una generación desenfocada. Como está la cabeza, si está todo el cuerpo. Déjame decirte algo. Entonces Dios toma una determinación, toma una decisión. Este sacerdote está corrompido, aquí algo ha pasado, y es que la palabra se ha perdido. Cada quien habla conforme a sus propias concupiscencias, cada quien habla conforme al propio beneficio de lo que desean obtener. Vamos a levantar un sacerdote santo, un sacerdote conforme a mi corazón, hombre fiel en la casa de Dios, un hombre que sepa valorar lo que Dios le ha entregado, porque la Biblia dice que en aquel tiempo la palabra de Jehová escaseaba con frecuencia. ¿Cómo que va a escasear? Si estaban los sacerdotes de turno, pero era gente corrompida, era gente dañada, era gente de la cual no traían palabra de verdad, era gente de la cual hacían lo que se le venía en gana. Pero se levantan el tiempo de los anónimos, el tiempo donde la gente se va a levantar profeta, que cuando la Biblia dice, así dice Jehová, las palabras de ellos tendrán fiel cumplimiento, porque se ha levantado una generación que porta una palabra profética, pero están contaminados. No hay gloria, son puros recuerdos antiguos. Cuando yo era, cuando yo tenía, cuando yo poseía. Déjame decirte algo, que Dios habita en un continuo presente, y tú tienes que andar donde Dios está.
Aleluya. Padre. Por eso la Biblia enseña de que Dios entonces toma algunas determinaciones, y era de que Ana rompió la esterilidad, salió de la comodidad y ella pudo concebir un hijo que se levantó sobre esa generación, que iba a ser el próximo sacerdote de turno, el cual sí iba a hablar conforme a las palabras de Jehová. Entonces yo entendí algo: Dios va a levantar una generación la cual va a restaurar la voz profética que se ha perdido, la cual va a restaurar aquellas cosas de las cuales la gente ha tenido en poco. Se levantan los Samueles de este tiempo, se levantan las sanas que rompen con la esterilidad. El sacerdocio de Elí y sus hijos es derrotado, es tirado a tierra. Vienen tiempos donde Dios se levantará gente que nadie conoce, gente que está en los montes, gente que está en la habitación, gente que está de rodillas, gente que vive en integridad, gente que no vive gente que no vive en la doble moral, gente que vive seria y santamente delante de Dios, para que ellos sean posicionados. Quiere ser posicionado, quiere ser trascendido, quiere ser transicionado. Aprende fundamentos y principios del reino que te van a llevar a donde tú mereces estar. Aprende que para llegar a la cumbre de la montaña hay un tiempo y espacio de los cuales tú tienes que aprender a someterte. No forces las cosas y aprenda a vivir el proceso. Y es tan fuerte. Escuché al ministro Brian hablando acerca de exposición y de principios. Y es que los hijos de Eli nunca guardaron los principios. Tenían título, tenían túnica de sacerdote, pero no representaban ser el sacerdote en el día de mañana. Y algo me impresionó que había un niño llamado Samuel en el templo. Ese guardaba los principios, guardaba los mandamientos, respetaba a Eli, porque muchas veces, si tú no respetas a tu padre, tampoco a Dios que está en los cielos. Y dice que Samuel, estando ahí en la presencia, viste que Jehová se le reveló. Porque eso es lo que pasa cuando tú habitas la presencia y estás en la posición correcta. Jehová te habla. Nunca vendrá voz de Dios cuando tú nunca estás en la posición. Porque hay gente separado del espíritu, ya que Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo Dios te va a hablar si tú estás en la carne? Entonces, Samuel estaba en la presencia. Por una cosa era que Samuel no conocía a Dios. Y yo entiendo que llega un tiempo determinado donde Jehová se te va a revelar. Ahora bien, la posición estaba vacía. Por eso no había palabra con frecuencia, porque no había un recipiente necesario para que Jehová le hable. Dice que Elí estaba lejos de la presencia. Y aún los hijos de Elí estaban de vagamundo en el templo haciendo cosas malas. Entonces, la posición correcta de un profeta y de los sacerdotes no estaba. Entonces, ¿qué Jehová hizo? Preparó un Samuel en esa posición. Entonces, Jehová quería levantar profetas genuinos que estén en la posición. ¿Cómo Dios va a hablar en este tiempo si los profetas están contaminados? Le están perteneciendo al sistema. Entonces, el sistema está corrompiendo los hijos de Eli. Entonces, ¿quién se va a levantar en este tiempo y va a confrontar el sistema? El sistema te está vendiendo lo que tú necesitas. Los proféticos no se venden. Lo profético se respeta. Entonces, hay gente diciendo, así dice Dios, cuando no están en la posición. Entonces, hay que verificar qué espíritu está hablando. Porque en este tiempo los profetas genuinos están vendiendo. Se están vendiendo de que escucha un avión. Ahora no hablan palabras de Jehová, sino lo que el pueblo quiere escuchar. Entonces, hubo un tiempo donde Ros les dijo, queremos voz de Dios y no voz de hombre. Dice que vino un ángel y hirió ¿quién? A Herodes, porque no estaba en la posición correcta. Jehová pone reyes y Jehová quita reyes. Entonces, ministro, hablen un poco de el siguiente principio necesario en la posición. El carácter. Si la gente no tiene carácter, jamás y nunca te vas a poder sostener en la posición que Dios te ha entregado. Aleluya. Dios mío. Porque el carácter es el fundamento correcto. Sí. El carácter es lo necesario que tú debes sostener para entonces empezar a escalar en lo que Dios ha depositado en ti. Queremos gloria, queremos poder, queremos ministerio, queremos negocio, queremos empresa. Cuando no tenemos el carácter suficiente para sostener lo que Dios nos ha entregado, dijo alguien, si usted no sabe administrar su propia vida, usted tampoco sabrá administrar lo de Dios. No sabrá administrar una empresa, no sabrá administrar un llamado. Para usted poder ser buen administrador, usted debe conocer y debe
entender el principio del carácter que es necesario para que una generación se levante y pueda ser fundamentada. Porque han habido grandes hombres de Dios que se han levantado, hombres con gloria, con fama, con poder, pero han caído porque no tienen carácter. Te voy a poner un ejemplo, profeta, y es que la Biblia enseña de que Sansón era un hombre escogido, llamado y elegido, pero además de estas cosas, dice la Biblia de que Sansón nunca se le ve rastro de tener una vida consagrada y de tener una vida de oración y de búsqueda. Aleluya. ¿Por qué? Porque Sansón vivía pendiente a la batalla, a la gloria, al talento, y por eso se movía. Pero cuando llegó la hora de ser probado su carácter, cualquier palo de escoba con una falda que se le apareció en el camino lo tumbó, lo derribó. Gente que no tiene carácter, cualquier palo de escoba te tumba. Por eso cuando usted necesita levantarse bajo la posición que Dios te ha entregado, si usted no tiene el carácter se busca, el carácter se halla, el carácter se conquista, el carácter es el producto del fruto del Espíritu Santo cuando hay alguien rendido a su voluntad. Ay, Padre, Wow. Dios mío. Dios mío. Fluye. Mira, y es muy impresionante escuchar al ministro de lo que está hablando acerca de principios, y él tocaba el punto acerca de lo que es el carácter, y es uno de los del primer factor que debe de tener un ministro. Lo primero que Dios va a utilizar contigo es tu carácter. El carácter te va a moldear para que tú aprendas a escuchar a Dios. Lo primero que hizo Dios con Samuel fue que moldeó el carácter. Aún siendo joven, Dios le dio la instrucción para que tenga el carácter de confrontar el pecado. Si no tienes carácter, nunca podrás confrontar lo que está mal. El principio que Dios le enseña a lo que es Samuel es que en aquel tiempo la voz de Dios escaseaba. Entonces Dios estaba buscando entre el templo o dentro de uno alguien que tenga el carácter necesario para poder confrontar el pecado. Tenemos gente que tiene la voz de Dios, pero no tienen el carácter para enfrentar el pecado. Tenemos profetas que Dios le dijo habla y ellos no tienen el carácter de hablar. Tenemos profetas que Dios le dijo dile a aquel que está mal y ellos se han quedado callados porque hace falta el carácter para poder confrontar lo que está mal y decirle a lo que está mal y a lo que está bien está bien. Por eso Dios, cuando habló con Samuel, Elí le dijo no me encubra lo que Dios te ha hablado, porque Elí sabía que como Dios no le había hablado a él, pero había una voz que se había metido al templo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer que la voz de Dios vuelva al templo es un hombre que tenga carácter. Es un hombre que haya aprendido que lo que está mal hay que confrontarlo. Samuel entendía que los hijos de Elí estaban mal. Por eso Dios visita a Samuel tan joven, dándole a revelar cómo te has puesto el celo por mi voluntad, por mi diseño. Pues entonces yo te voy a hablar para que confronten el pecado. Por eso cuando Dios le hablaba a los profetas de la antigüedad, le decían aunque te golpee, habla lo que yo te diga. Aunque te maltraten, habla lo que yo te diga. Lo que pasa es que este sistema se ha adaptado a tomar lo que el pueblo quiere escuchar, como decía Aquino, pero no se confronta a decir, mire, si usted está mal, está mal. Necesitamos los Juan el Bautista en los altares que le digan, no te es lícito. Aunque tú seas el rey, no te es lícito. Los Juanes tienen carácter, los Samueles tienen carácter, los Jesús tienen carácter, los Elías tienen carácter, los Eliseos tienen carácter, los David tienen carácter. Ellos saben decirle a lo que está mal, y no me importa que quieran que usted sea el fulano de estar, el apóstol fulano. Si usted está mal, hay que decirse lo que usted está mal. Es más, al que Dios corrige porque Dios ama. Amén, así es. O sea, hay gente que Dios le advirtió lo que le iba a pasar y ellos no tomaron esa advertencia. O sea, hay advertencia que Dios te hace, pero la consecuencia, si tú no tomas esa advertencia, vendrán como quiera. Por eso Dios le dijo a Herodes a través de Juan el Bautista, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Al paso se lo dijo, pero venía voz de Dios, porque venía de Dios. O sea, nosotros tenemos que entender que el primer factor de un ministro, el primer principio, el fundamento es el carácter. ¿Sabes por qué? Porque hay gente, mira, y esto que yo voy a decir, aunque suene raro, pero hay gente que tiene unción pero no tiene carácter, y entonces no sabe cómo manejar esa unción.
Porque cuando la manifiesta, entonces el carácter hace que lo que manifestó ya se disuelva. Sí. Entonces necesitamos personas que aunque manifiesten la presencia tengan carácter. Lo primero que Dios cambió en Moisés fue su carácter. Dios cambió el pensamiento, Dios cambió su mentalidad, Dios cambió su forma. Entonces, estos principios que se están tocando son principios necesarios. Aleluya. Para que el creyente entienda que lo más que usted pueda tener, si no tiene principio, de nada le vale usted literalmente tenerlo en las manos. Necesitamos gente con fundamento, gente que en realidad esté envasado a la palabra, aleluya. Gente que no le importa decirle al pecado, pecado, y a lo que está mal, está mal. Gente que tiene que decir no y tiene que decir sí. Necesitamos profetas como Samuel que se levanten en este tiempo a confrontar los Elí. Decirle, mire, usted está mal, usted está mal, usted está mal, y sus hijos están cometiendo errores, y sus hijos están cometiendo falta, y sus hijos están cometiendo esto. Tenemos a los Samuel sentados atrás porque no queremos ser confrontados. Ministro, síganos hablando acerca de estos principios, sí, que son necesarios para este tiempo. Los principios son una verdad. Y la Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. Aleluya. Y cuando nosotros establecemos principios dentro de un pueblo que simplemente le gusta el alboroto, dentro de un pueblo que simplemente le gusta las cosas que son necesarias pero no son relevantes. Lo más relevante dentro del cuerpo de Cristo son los principios, porque yo creo de que estamos predicando a un Cristo que no se mueve bajo dogma de hombre, pero sí se mueve bajo la revelación de los principios. Aleluya. Y cuando alguien se mueve bajo la revelación de los principios fundamentales y básicos, wow, esas personas van a transicionar a la posición de la cual Dios quiere entregarte. El problema es que hay muchas generaciones de las cuales quieren alcanzar la posición, pero desechan el principio. No sea como los hijos de Elí, que desecharon los principios que Jehová había establecido a ellos. Entonces las generaciones que se están levantando son unas generaciones que no han conocido a Dios, pero yo estoy totalmente seguro que ya esa generación va a pasar, porque llegó el tiempo y llegó la hora, amado ministro, sí, donde se levantará una generación que porta principio de carácter, wow, principio de madurez. ¿Por qué? Porque si usted no ha aprendido a ser tratado, a ser experimentado, un hombre que Dios lo trate, un hombre que Dios le dio experiencia, porque ¿qué es el carácter? Sí. Aleluya. El carácter es el resultado, es un cúmulo de experiencia de la cual usted obtiene en el camino. Aleluya. ¿Para qué? Para que se vuelvan sabiduría en usted, para usted aplicar, y no solamente aplicar, sino enseñar, porque sí, el que aplica enseña. Aleluya. Porque usted no tiene autoridad de dar algo que usted no tiene. Para usted dar algo, usted debe aplicarlo. Sí. Pero entonces necesitamos levantar una generación de la cual aprenda a tener principios y a obedecer las instrucciones proféticas que el Padre ha entregado. Dios mío, tremendo. Yo creo que el ministro, en esta atmósfera profética que hay acá, hablando acerca de lo profético, principio básico y también de posición, creo que hay una oración por aquellos hijos de Elí que están mirando este en vivo, que yo sé que el Señor le va a hablar de una manera muy especial. En este día, aleluya, yo estoy completamente seguro de que Dios ha tocado el corazón, pero más que el corazón, el espíritu. Aleluya. Que esta palabra ha penetrado en tu alma, que Dios ha roto, deshecho aquellas cosas de las cuales son impedimentos y limitantes para que la voz de Dios se escuche con claridad. Hay que sacar lo que es estorbo en el alma. Hay que sacar lo que es estorbo en el espíritu. Entendí lo que dice el libro de Juan. Amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces yo pude entender que la verdadera prosperidad no es la demostración del exterior, sino primero la demostración del interior, cuando hay una alma que ha sido regenerada, restablecida y descontaminada para luego ser catapultada y posicionada. Si tú quieres entrar dentro de la posición del Todopoderoso, revisa tu interior y comienza a sacar las cosas de las cuales son impedimentos, hacen interferencia
vida, para que la voz de Dios no sea plena y directa en tu vida. Por eso el profeta, el salmista dijo: tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo íntimo me has hecho comprender sabiduría. Le estoy predicando a una generación de la cual se va a levantar en posición, y la verdadera posición es cuando usted toma las herramientas que el Padre te dejó, para que entonces usted pueda ser un obrero que no tenga de qué avergonzarse, un obrero que se presente con un buen testimonio delante de los hombres, pero también delante del Todopoderoso. Estoy aquí en este maravilloso día, proclamándote una verdad, tocando la trompeta, haciéndote saber que Dios levantará una generación que va a restaurar la voz profética que el sistema había corrompido. Se levanta gente de fundamento, se levanta gente de principio, se levanta gente basados en la verdad, basados en la palabra, basados en el fundamento, no basados en la retórica, no basados en la elocuencia. Gente que necesita hacerse una introspección por dentro y decir: yo realmente no estoy bien en el camino que estoy andando, porque en este camino nadie discute tu llamado, nadie discute tu elocuencia, nadie discute tu teología, nadie discute tus credenciales, pero de nada te sirve si no vives una vida alineada al propósito del Padre. De nada te sirve si esas credenciales es lo único que tú tienes. Déjame decirte algo, que lo más importante no se llama credenciales ni posición. David, un hombre de guerra, un hombre que supo que cuando él alcanzó la posición de rey, no la tuvo por méritos propios, lo tuvo porque en el desierto aprendió a adorar a un Dios 3 veces santo. En el desierto aprendió a cantar alabanza. En el desierto aprendió a sacrificar los deseos más impuros del corazón. En el desierto comenzó a alzar su voz. En el desierto comenzó a conquistar el amor del Padre. Aleluya. Por eso se levanta una generación que va a ser probada, como lo dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 2. Entonces Jehová llevó al pueblo al desierto para probarlo, para afligirlo, y número 3, para saber qué había en su corazón. El desierto revela las intenciones más íntimas del alma. El desierto revela las intenciones más íntimas del corazón. Si quieres que alguien sea probado, primero tiene que pasar por el desierto. Jamás y nunca el pueblo de Israel, aquella generación, pudo entrar en el desierto, porque ellos mostraron inmadurez, falta de carácter, falta de principio, gente de la cual le faltó lo suficientemente el carácter para poseer la tierra que ya era suya. Cristo fue llevado al carácter, pero este hombre transicionó sobre el desierto. Aleluya. Este hombre transicionó sobre la prueba, este hombre transicionó sobre la dificultad, este hombre transicionó sobre las oposiciones que él tenía en aquel lugar. Este hombre dijo: el desierto no es el lugar de muerte y de sepultura, el desierto es el lugar de mi preparación, porque la muerte y la sepultura yo la tendré en el monte Gólgota. Aleluya. Allí donde voy a pasar. Pero esto no, esto simplemente es una preparación, esto simplemente es un paseo. Por eso aquella gente que necesita ser probada, aquí hay gente que me está escuchando, que quiere alcanzar posición, gente que anda desaforadamente buscando cosas donde no debe de buscarla, gente que anda viviendo una vida de la cual no le agrada al Todopoderoso. Usted necesita alinearse a los principios de la palabra. Que este mensaje no vende, que este mensaje no te promociona, que este mensaje no tiene marketing. Déjame decirte algo: al que te posiciona es Cristo, y el que te abre las puertas es Él, porque de Él es todo el reino. Wow, tremendo, impresionante la palabra y la oración que el ministro ha hecho. Sé que hubo gente que recibió en fortaleza, levantamiento, y lo profético entró en su vida. Brian, así como prospera tu alma, pueda prosperar todo lo que emprende en Cristo Jesús. Declaramos tiempo profético, cumplimiento en esta nueva temporada para ti
y también para tu familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que le pido a la gente de Colombia que abrace esa palabra profética, 3 principios para tener una buena posición en el mundo espiritual. Yo quiero hacerle a la hora de la unción y ponga debajo en los comentarios la palabra que más le impactó de este video. Así que se despide tu hermano ministro Christopher Aquino, El ministro Christopher Arias. Y Brian Zabaleta. y esto fue La hora de la unción.